jamendo.com. Píldoras de ciencia. Espacio ofrecido por Sapiencia. Hola amigos y amigas, bienvenidos a otra píldora de ciencia. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de píldoras que van a tener como temática las distintas áreas de la ciencia. En particular hoy dedicaremos la píldora a hablar sobre qué es la biología. Y para ello traemos a Aurelio Gómez Cadenas, que es catedrático en la Universidad Jaime I de Castellón, donde dirige el grupo de Ecofisiología y de Biotecnología. Adelante Aurelio, cuéntanos qué es la biología. La biología se ocupa tanto de la descripción de las características de los organismos individuales como de las especies consideradas en su conjunto. Además, estudia los mecanismos propios de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y su entorno. De este modo, trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer las leyes y principios generales que rigen la vida. El estudio de la biología es tan antiguo como los humanos. La botánica, la zoología y la curiosidad por los seres vivos han sido fundamentales en la evolución humana. Sin embargo, se puede hablar de biología como ciencia moderna desde finales del siglo XVII, cuando se inventan los primeros microscopios. De hecho, en el siglo XIX se empezó a hablar de la teoría celular, de los organismos, su estructura, la teoría evolutiva de Darwin, las leyes de la genética de Mendel, que a lo largo de los siglos darán origen a las distintas ramas de la biología moderna y que son la base de lo que es la biología hoy en día. El descubrimiento de las células en el siglo XVII fue la clave del desarrollo de la biología. Gracias a la teoría celular, llegamos a lo largo de los siglos a algunas de las conquistas más innovadoras en el campo de la biología aplicada, y en particular de la farmacología. Un buen ejemplo de esto es el descubrimiento de los antibióticos como una de las bases de la biología moderna. Hay otro hito que ha marcado un antes y un después en esta ciencia, y me refiero al descubrimiento y el estudio de la genética. El descubrimiento de los genes, de las leyes de la herencia y de su implicación en el funcionamiento de todo ser vivo han sido fundamentales para el desarrollo no solo de la biología como ciencia, sino también de la medicina, de la farmacia, etc. El descubrimiento de los genes ocurrió hace poco más de un siglo, y desde entonces se han sucedido acontecimientos clave para entender la perpetuación de la vida. Cabe recordar que el descubrimiento de la estructura del ADN, lo que se ha venido llamando la molécula de la vida, ocurrió en 1953, hace unos 70 años. Por tanto, la genética molecular no ha hecho más que arrancar, y hoy en día se suceden descubrimientos de gran impacto como la secuenciación de los genomas de miles de organismos desde hace unos años, o la reciente tecnología CRISPR de edición de ARN que está revolucionando la biología y la medicina. La genética está además en estrecha relación con la evolución de las especies. Gracias a Darwin se cambió la visión de la biología por completo. Él fue el primero en aplicar el método científico a la evolución y desde entonces se empezó a aplicarlo también a otras ramas como la ecología, la etología y la biogeografía, que durante muchos años habían sido solo ramas descriptivas. La biología se ha convertido en una iniciativa investigadora tan vasta que generalmente no se estudia como una única disciplina, sino como un conjunto de subdisciplinas. Podemos distinguir 4 grandes grupos. El primero estudiaría las estructuras básicas de los sistemas vivos, las células, los genes, las moléculas de la vida, etc. En este apartado encontraríamos la biología molecular, la biología celular, la genética, la virología y la bioquímica, entre otras ramas. Hoy en día son disciplinas en plena efervescencia. El segundo grupo considera los tejidos, los órganos, los cuerpos, y aquí encontramos la fisiología y la anatomía, tanto de microorganismos como de plantas y animales.
El tercer grupo estudiaría los organismos y sus historias. Incluiríamos aquí la biología de la evolución, la microbiología, la botánica, la zoología, entre otras ramas. Y la última agrupación de disciplinas estaría enfocada a las interacciones, la ecología, la etología, el comportamiento, etc. En realidad la biología es la base para que cada organismo pueda vivir y desarrollarse. Sin ella no hubiera sido posible la vida. Dicho esto, los biólogos aún estamos muy lejos de entenderla y por ese motivo es importante seguir estudiándola porque no conocemos ni una mínima parte de nuestro organismo, por no hablar de los millones de especies que existen y no conocemos o no tenemos todavía los medios para poder estudiarlas y conocer su funcionamiento.